2025 fue un año muy complicado para los consultores, pero nos fue muy bien. Junto con nuestro equipo ganamos 2 elecciones, logramos sacar a Evo Morales después de 20 años en Bolivia. Quiero aprovechar que está la primera dama de Bolivia, Vivi, y su hija Catalina Paz. Recuerden ese nombre, Catalina Paz, es la nueva generación de consultores que con un teléfono y con mucha humildad me sumió a ese equipo y pudimos ganar esa batalla en Bolivia, muy dura. Después de 20 años haber sacado al socialismo, y también junto a mi amigo y socio Andy Rivas logramos ganar en Honduras, sacando al clan Celaya, socio del Cartel de los Soles, en una de las campañas más duras que ha atravesado, más violentas, con más amenazas, pero sin embargo no bajamos los brazos y logramos ganar. I want to say something in English. Thank you to Brad Parscale for believing in me all the time and give me your technology, and Tim Dunn for do the fighting in Latin America against socialism. Thank you, Brad. La detención de Fernando Cerimedo la semana pasada en Bolivia, acusado de intento de asesinato contra su expareja, ha destapado una fosa séptica sin fondo, una de esas cloacas donde la extrema derecha latinoamericana lleva años metiendo las manos para sacar toneladas de mierda y repartirlas después por el espacio político, mediático, académico y vital de todo un continente. Desde que Nadia Beyer empezó a hablar, las inmundicias de Fernando Cerimedo fluyen como un torrente y conviene no mirar hacia otro lado, no por morbo, sino porque este caso permite ver con bastante claridad la dimensión de la intoxicación política a la que ha sido sometida América Latina durante años. Una intoxicación con consecuencias muy concretas, muy tangibles y muy catastróficas para nuestros pueblos y muy beneficiosas para sus dueños. Y para que se hagan una ligera idea del nivel de manipulación del que hablamos, cuando allanaron la casa de Cerimedo junto a decenas de miles de dólares en efectivo, encontraron una granja de bots casera, un despachito habilitado para que cuentas automatizadas simularan el comportamiento humano, instalaran temas, reventaran debates y empujaran narrativas al servicio de los dueños de la operación. Uno podría decir, bueno, ¿y eso qué influencia real tiene? Bueno, muchísima, porque las granjas de bots no existen para ganar discusiones con argumentos. Existen para engañar al algoritmo, para hacerle creer que un tema marginal es una preocupación masiva, para convertir una mentira en tendencia, para fabricar sensación de mayoría. Así la conversación se redirige hacia donde conviene y se crea la impresión de que la gente está indignada, cuando en realidad lo que hay son cuentas falsas, dinero sucio y operadores profesionales empujando basura política. El propio Cerimedo reveló en varias ocasiones cómo funcionaba la cosa. Presumía de haber ayudado a ganar elecciones a tipejos como él en distintos puntos de América Latina. Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, Abelardo de la Espriella en Colombia, Nasri Asfura en Honduras. Medio continente manipulado a conciencia para entregarlo después en bandeja de oro a los verdaderos dueños, los tecnofascistas, los grandes empresarios, los fondos, los laboratorios de guerra sucia y esta derecha internacional que ya entendió que la batalla política se libra en cada pantalla, cada teléfono y cada algoritmo. Y qué casualidad, ¿no? Qué enorme casualidad que la supuesta difusión orgánica de cuentas como la de Milei en Argentina o de portales vinculados a Salinas Pliego en México o de La Derecha Diario se convirtiera literalmente en calabaza en cuando metieron en una celda al señor que inflaba esa conversación y la hacía pasar por real. Resulta que los contenidos de Salinas, de Negre y de toda esta constelación reaccionaria interesaban mucho menos a usuarios reales que a sus propios bots. ¿Quién lo podía imaginar? El pueblo no era pueblo, era una granja. La indignación era automatizada y la tendencia era operación.
Por todo esto, este caso es tan importante. Deja ver la estructura de la mentira y deja ver también cuál era el siguiente premio gordo. Una lo podía sospechar, claro, pero Nadia Beyer lo confirma. Cerimedo estaba calentando motores para intervenir en las próximas elecciones mexicanas y reventar a Claudia Sheinbaum porque, según ella, la detesta. Dime quién te odia y te diré quién eres. Bien por la presidenta. En México, la materia fecal de Cerimedo entró por el tracto en que se convirtió Ricardo Salinas Pliego, con toda la estructura montada alrededor de TV Azteca, la Universidad de la Libertad y sus satélites mediáticos, empresariales y digitales. Están ya aquí, no están viniendo, ya llegaron. Cerimedo va a ser sustituido porque es totalmente sustituible. La estructura tiene raíces mucho más profundas en el trumpismo internacional, en la nueva extrema derecha global y en figuras como Brad Parscale, consultor, tecnomagnate con experiencia en Cambridge Analytica y en las campañas de Donald Trump. Parscale, a diferencia de Cerimedo, está libre y seguramente ya está preparado para relevar al presunto feminicida por otro canalla de turno. Eso es lo que hay que entender. La guerra digital contra América Latina no depende de un solo operador. Cuando se caiga uno, aparecerá otro igual. Cerimedo está en una cárcel boliviana, pero la cloaca que ayudó a construir sigue abierta. Y si no queremos que sus toneladas de mierda inunden las próximas elecciones y nuestras conversaciones, hay que mirarla de frente, hay que mirar de frente toda esa maquinaria completa. Lo que se viene en América Latina es serio. Hay procesos electorales fundamentales, gobiernos progresistas que buscan sostenerse, proyectos populares que intentan sobrevivir a la presión económica, judicial y mediática, y una extrema derecha que ya sabe que no necesita convencer a nadie si puede intoxicar, manipular, odiar y fabricar una realidad alternativa desde un ejército de cuentas falsas. Hoy en la base América Latina hablamos de Fernando Cerimedo, nuevamente de sus negocios con la derecha latinoamericana e internacional y del alcance de la cloaca que ayudó a crear. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Un día nuevo, un detalle nuevo, escalofriante sobre lo que hacía Fernando Cerimedo y ese equipo que tenía alrededor. Detalles nuevos, interesantes, muy graves, ¿no? Para entender cómo funciona esa operación política en Latinoamérica, ese mundo de consultores, consultoras y todo lo demás, ¿no? Marco Terusci, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a hablar de Cerimedo, de sus operaciones en el continente, de comunicación, de sus relaciones políticas, como ahora nadie lo conoce y está más solo que loco malo, como se dice en Argentina, y qué es lo que implica la figura de Cerimedo, cómo estos personajes son en realidad sustituibles, que lo venías planteando en la editorial, por qué características tienen, todo en los datos. Decía Marco Terusci que muchos ahora fingen demencia. Supongo que algunos de los grandes medios del continente son los primeros en fingir demencia con respecto a todo lo que está saliendo, ¿no? Sobre todo los de Bolivia, que los que dicen que quien tiene demencia pues es la víctima, así que vamos a ver cómo se refieren a ella, cómo tratan de desprestigiarla, muy al estilo de Cerimedo y de la derecha diario. Claro, tienen toda una escuela, ¿no? Han aprendido bien las lecciones. Y hoy, para analizar este tema, nos acompañará nuestra compañera de Canal Red, directora de Diario Red y de Sinsonte, Daniela Pastrana. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. Fernando Cerimedo, el que tenía las puertas de varios salones presidenciales abiertos en América Latina, pasó a convertirse desde la semana pasada en un apestado político, uno de los que todos quieren tener lejos, muy lejos, y si te he visto no me acuerdo, y si alguna vez te conocí fue superficial, unos cafecitos, unas fotos, solo coincidencias fortuitas. Claro, resulta lógico que así sea, nadie quiera estar cerca de Cerimedo en vista de las acusaciones legales que pesan ahora sobre él, como el intento de feminicidio sobre su expareja Nadia Beller y la acusación por enriquecimiento ilícito, así como las imágenes que vienen circulando de él siendo esposado y llevado a declarar. Entonces resulta que ahora nadie lo conocía a este señor. Una reacción que es una mezcla de dos cosas a la vez, de no quedar claro asociado a una persona con estas acusaciones, pero también y sobre todo porque lo que vaya a revelar el caso Cerimedo podría tener implicaciones para terceros y más de uno
tiene las huellas pegadas en todo esto que hizo estos años. ¿A qué me refiero? A la estela de campañas de mentiras, desinformaciones, enchastres comunicacionales que encabezó en varios países de América Latina para favorecer a las fuerzas de la extrema derecha. Empezando, tomando como ejemplo, su segundo gran experimento político luego de Jair Bolsonaro en Brasil, que fue Javier Milei en Argentina. Milei, que ahora, voy a decirlo en argentino, se hace el boludo sobre su relación con Cerimedo. Cerimedo, yo, nada que ver con ese señor. Nada que ver. ¿Quién es ese señor, ese Cerimedo de que usted me habla, no? Diría un político español. Ahí están las lealtades políticas de la derecha. Claro, es lógico que Milei minimice al máximo el rol que cumplió durante su campaña electoral y luego también, porque sería admitir que alguien con todas estas acusaciones fue central en su arquitectura de comunicación que lo catapultó a la presidencia. Siempre recuerden que la comunicación fue determinante en la victoria de Milei, en particular en redes sociales. Cerimedo, por ejemplo, se ufanó de ser el creador del símbolo de la motosierra durante la campaña electoral, esta que hizo famoso a Milei visualmente en todo el mundo. ¿Será cierto? Bien se sabe ya que Cerimedo es un mentiroso compulsivo, así que bueno. Su carrera siempre estuvo vinculada a la mentira, la que contó sobre quién es y la que difundió a través de su medio La Derecha Diario, miles de bots en redes sociales. Y en el caso de Argentina, Cerimedo mintió y mintió a favor de Milei desde el 2021-2022, cuando se acercó al libertario en ascenso, hasta ayer nomás. Pongamos algunos ejemplos para graficar cómo mentía a favor de Milei. Empecemos con uno que tiene que ver con el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del 2022. Recuerdan, ¿no? Cuando le apuntaron con una pistola en la cabeza debajo de su casa, apretaron el gatillo y la bala no salió. Bueno, ahí La Derecha Diario, o sea, el medio dirigido por Cerimedo, dijo que el canal C5 había publicado la nota 5 horas antes de la noticia. La nota fue publicada a las 18 horas y el atentado ocurrió a las 21:37, escribió La Derecha Diario. ¿Cuál era el objetivo? Pues instalar que el intento de magnicidio había sido en realidad pues un montaje. Y así una y otra vez con noticias falsas, videos editados, distorsionando, mintiendo en las redes sociales, o sea, la especialidad en la comunicación de Cerimedo. Incluso circulan versiones o fuentes sobre que el ahora detenido en Bolivia había ofrecido ponerle una fuerza de seguridad especial a Milei durante el último tramo de campaña presidencial, demostrando su capacidad de influencia. ¿Será cierto o no? Otra vez la mentira que lo rodea. Lo seguro es que Cerimedo tuvo mucha cercanía con Milei, su hermana Karina Milei, y su ingreso a ese círculo político habría sido a través de Santiago Caputo, mano derecha comunicacional de Javier Milei. Incluso Cerimedo colocó a cuadros de su equipo en el gobierno de Milei, como uno de sus socios en La Derecha Diaria, Juan Carreira, alias Juan Dou en X, en comunicación digital de presidencia, o Ezequiel Acuña, también de La Derecha Diario, que ahora es funcionario en Núcleo Eléctrica Argentina. Así estamos. En cuanto a su esposa, la de Cerimedo, Natalia Basil, tuvo un cargo gerencial en la Agencia Nacional de Discapacidad, esa de la cual Karina Milei sacaba su 3% de comisión. Bueno, por todas estas razones le preguntaron a Milei sobre el tema Cerimedo, y esto contestó nuestro presidente. ¿No le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, que digamos no tiene vínculo con nosotros, digo, de ningún tipo, digamos, y que dejamos de vincularlos, digamos, en el 23. Bueno, digamos, de vuelta, y no descartemos que detrás de esto esté todo, digamos, la runfla Pagano, Bindi, Evo Morales, el castrochavismo, digamos, Lula, digo, de vuelta. Entonces, digo, de vuelta, es parte de todo el mismo entramado. Bueno, no quiero meterme en temas de salud, pero está hablando como muy, pero muy raro, ¿no? Y no solo eso, sino que en sus últimos discursos parece cada vez más disociado de la realidad.
Pero vayamos a lo que dice como respuesta, que consta de dos partes. Primero, que dejaron de relacionarse en 2023 y que no quedó ningún vínculo. Segundo, que todo es una operación o una opereta, como dicen en Argentina, del castrochavismo, Evo Morales, Lula y Kim Jong-un, ya que estamos. Desmontemos entonces sus mentiras, porque Milei es un presidente que miente compulsivamente, un presidente troll. Por eso se juntó con Cerimedo y vive retuiteando la derecha a diario. Bueno, eso de que se cortaron todos los vínculos en 2023 con Cerimedo, por ejemplo. ¿Qué sabemos sobre eso, compañeros? Que es lisa y llanamente falso. Si vamos a los datos, por ejemplo, del medio La Nación, según los registros de ingreso a la Casa Rosada, o sea, la sede del Ejecutivo, Cerimedo entró 13 veces hasta por lo menos junio del 2024. O sea, nada de que la relación terminó en el 2023, o sea, cuando asumió Milei, como lo afirma él. Luego, si nos vamos por fuera de la política en la Casa Rosada, está, por ejemplo, el encuentro que hubo en 2024, en diciembre, en la llamada Conferencia Política de Acción Conservadora, celebrada en Buenos Aires, esa que reúne a las derechas y ultraderechas occidentales bajo mando del trumpismo. Bueno, ahí estuvo participando Cerimedo, siempre con lazos estrechos con funcionarios y tuiteros del gobierno de Milei, porque además con Milei los tuiteros son funcionarios. Pero claro, el objetivo de Milei es despegarse al máximo de Cerimedo e incluso decir, como escuchábamos, que todo esto fue una operación, una opereta del castrochavismo latinoamericano y que Belén en realidad nunca fue baleada y todo esto fue un montaje, una mentira y mucha preocupación, porque no sé si vieron, pero a Milei se le vienen cayendo los soldados uno tras otro. Su candidato a diputado, José Luis Espert, fue acusado de narco, su vocero presidencial, Manuel Adorni, acusado por corrupción, y ahora su armador comunicacional de campaña, Cerimedo, acusado por enriquecimiento ilícito y feminicidio, y ni hablar de su hermana, acusada por las coimas del 3% en la agencia de discapacidad. Así que el círculo de Milei viene cayendo uno tras otro. Y yo tengo una pregunta. ¿Vieron que todos estos personajes, pienso en Espert, Adorni, Cerimedo, tienen algo en común? Sí, son todos de las márgenes de la sociedad, de los bordes. O sea, ninguno de ellos, ni Adorni, ni Espert, ni los hermanos Milei, ni Cerimedo, provienen de familias de poder. Tampoco son empresarios, ni forman parte del círculo rojo económico. Todos vienen de clases medias bajas, precarias, lúmpenes en términos de categoría marxista, y ascendieron muy rápidamente a altas esferas de poder y dinero, y eso es un patrón en estas ultraderechas latinoamericanas que se puede ver también en el bolsonarismo, por ejemplo, como si todos ellos fueran piezas al servicio de otros que sí tienen poder de verdad, que los mueven, los ponen en primeras líneas y los usan de fusibles cuando ya no sirven, como justamente es el caso de Cerimedo, al que ahora nadie quiere acercarse y nadie recuerda haberlo conocido. Más solo que Cerimedo podría ser una nueva expresión. Más solo que Cerimedo. Cerimedo, el apestado político, y una pregunta es, ¿cómo hizo para tener tantas puertas de políticos y presidencias abiertas? ¿Cómo logró moverse entre Brasil, Argentina, Honduras y Bolivia? Una hipótesis es que efectivamente, como dejó ver su expareja Beller, Cerimedo había sido un dispositivo político con terminal en la CIA, una fachada de Estados Unidos para moverse en el continente a través de alguien que se presentaba como experto en comunicación, al que daban algunos premios inventados en Estados Unidos para inflarlo mediáticamente. Como ese premio que veíamos en el video, y así parece efectivamente ser un dispositivo movido por otros, y ahora quienes lo contrataron tienen que rendir cuentas, deberían en todo caso. Escuchen, por ejemplo, lo que dice el ex candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla sobre Cerimedo, porque Cerimedo estuvo en Honduras, asesoró al presidente Nasser Asfura durante la campaña, y ahora esto dice Nasralla sobre el tema. Lo que sí te digo que hay que tenerlo claro es de que sabiendo que era un delincuente, que había trabajado, o sea, les dijeron, miren, este señor es capaz de hacer lo que sea, tiene contacto en Washington, tiene aquí, tiene allá, hace esto, hace el otro. Y de hecho, cuando estuvo aquí, fue el que dirigió la campaña contra mí en las redes sociales. Incluso, en determinado momento les dijo, no, a él ya no lo ataquen. O sea que sabe bastante de cómo hacerlo. Y tiene fama porque no le paga... le pagan secretamente a través de alguna empresa. Eso pasó en Bolivia, en Argentina, en todos lados le pagan secretamente a través de una empresa. Pero eso no importa porque las empresas pueden hacer con su dinero lo que quieran.
Lo que me preocupa a mí es que este gobierno, con dinero del pueblo hondureño, le esté pagando. Que solo que me informen cuánto le han pagado desde el 27 de enero, son 8 meses. El caso de Honduras es muy gráfico para este asunto, porque Estados Unidos, o mejor dicho el gobierno de Trump, intervino en las elecciones que fueron el año pasado a través de 2 asesores comunicacionales, Cerimedo por un lado y por el otro lado el estadounidense Brad Parscale, que es parte de la estrategia comunicacional del trumpismo. Entonces Cerimedo fue eso, una pieza llevada a Honduras para tributar a los intereses de Trump y que no tiene dolientes políticos porque en el fondo nunca dejó Cerimedo de ser un lumpen estafador argentino como desde sus primeros pasos en Mar del Plata, que luego fue llevado a la cima del poder por quienes sí son el poder y que además saben a dónde estaba por venir después de Bolivia, según su expareja Beller, acá a México. Donde ya estaba, por cierto, su socio Javier Negre, que ahora también finge completa demencia respecto a las acusaciones contra Cerimedo. Otro más que le suelta la mano a quien le vendió la mitad de la derecha diario para expandir el negocio de la mentira a escala continental. Es que ambos se dedican a lo mismo, inundar todo de noticias falsas para abonar al terreno de la ultraderecha. Y no sé si vieron, pero además Negre anda queriendo desafiar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver este video. Tú señalas para que tus amigos del narco hagan el trabajo sucio de asesinarme, porque esos sí asesinan de verdad y cumplen con su objetivo. Me llegan amenazas diarias, algunas hasta mi domicilio. Sé que mi vida corre peligro y te responsabilizo de cualquier cosa que me pase. Espero que ya que no me dejáis ir a la mañanera a preguntarte de forma libre, porque no hay libertad de expresión en esa conferencia de prensa, y que te pones tan valiente entre periodistas comprados con dinero público, con los que pactas y acuerdas las preguntas. Espero que pongas este vídeo en la mañanera, mi reacción a tus palabras de ayer. Vamos a ver si eres tan valiente o le ocultas esto al pueblo mexicano. Nosotros vamos a seguir con nuestra defensa de la verdad en México. Cueste lo que cueste, con la ayuda de Dios. El país se lo merece. Un presidente que persiga el narcotráfico y que no sea complaciente con él. No te tengo miedo, Javier Negre. Qué malo es leyendo, por cierto, ¿no? No, que se supone que tiene experiencia. Bueno, al margen de eso, se ve que quedó bastante ardido de cómo Sheinbaum lo mencionó en la conferencia mañanera. Negre no es más que como Cerimedo, un dispositivo del poder real que tarde o temprano va a caer, porque sí, son desechables para los que mandan y tienen poder económico. En este caso, para el millonario Ricardo Salinas Pliego, que fue quien lo trajo a México después de esa conferencia política de Acción Conservadora en diciembre de 2024 en Buenos Aires. Y está claro también una cosa, que México va a ser el principal campo de batalla en América Latina en los próximos meses y años. Recuperar el control del país es un objetivo estratégico para Estados Unidos dentro de lo que es su plan de dominio total de América Latina y el Caribe. Y para eso estará el mar de mentiras vehiculizadas con la derecha diario y toda su ingeniería de voz, de los que ya les voy a contar a detalle en mi sección. El gran negocio de la mentira para ganar elecciones, el vale todo político que ha sido la forma de la ultraderecha de avanzar, de inundar las sociedades de rencores, de odios de clases medias contra los pobres, de los pobres contra los migrantes y de las clases medias, los pobres y los migrantes contra la izquierda. Incentivar siempre en esa lógica comunicacional política las peleas horizontales entre las clases trabajadoras para beneficio de los demás arriba, que son quienes mandan sobre estos personajes de la ultraderecha mediática y se llevan la plata. Personajes que la semana pasada nos preguntábamos si son monjes negros o charlatanes, Cerimedo, Negre. Pues déjenme decirle que son charlatanes que fueron puestos en lugares de poder por quienes mandan, al igual que un Milei o un Bolsonaro, digamos las cosas como son. Personajes grotescos de la historia, bufones del rey que tiene su corte en Washington, encargados de hacer el trabajo sucio, disfrutar por unos años de las mieles del poder para luego caer desde muy arriba. Y cuanto más alto se sube, más fuerte es la caída, algo que está aprendiendo en estos momentos Cerimedo. Muchas gracias, Marco. Nadia, ¿tú tenías conocimiento o alguna vez platicaste con Fernando de la operación que lleva a cabo en México? No, alguna vez me comentó de que la presidenta se había referido a él, de que era una loca, de que deliraba, cosas de esa naturaleza. No recuerdo que me haya dicho de que tenían presencia en México. Con la derecha Pero me dijo diario. sí de que se iba a meter. Me dijo sí que se iba a meter en las próximas elecciones porque la detesta, obviamente, a su presidenta, ¿no?
¿Te dijo cómo iba a hacer o por medio de quién se haría? No me dijo por medio de qué candidato. Ya. Pues la voy a reventar. Así te dijo, que iba a reventar a la presidenta de México. En las elecciones, sí. Mucho se habla ahora de Nadia Beller en medios, ¿no, Estefanía? Vamos. Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Lo que vamos a hacer hoy no es juzgar si Fernando Cerimedo es culpable o inocente. Eso lo va a resolver un tribunal boliviano con pruebas que todavía se están reuniendo. Lo que sí podemos analizar titular por titular y con enlaces es cómo un grupo de medios boliviano respondió a la denuncia de Nadia Beller, y ese patrón de respuesta tiene un nombre dentro del periodismo y se llama estrategia de desprestigio de la fuente. Eso es exactamente lo que vamos a mostrar, leyendo titular por titular, comentario por comentario, qué palabras eligió cada medio y a quién le dio el beneficio de la duda y a quién se lo negó. Bueno, suena muy fuerte eso que cuentas. A ver, danos más detalles. Consiste en atacar a quien denuncia cuando resulta más difícil desmentir lo que denuncia. No lo inventó nadie en Bolivia, es el modus operandi de la derecha diario. Fernando Cerimedo construyó su carrera justo ahí, en la fundación de ese portal que él mismo reconoce usar para hacer lo que llamó campaña negativa. Así que cuando su propia expareja lo señala como responsable de un intento de feminicidio, tiene sentido preguntarse si esa misma lógica de instalar dudas sobre quién habla, en lugar de responder lo que dice, se trasladó a la cobertura que le dieron El Medio, El Deber y Unitel. Y esto no significa que El Deber sea la derecha diario ni que le pertenezca a Cerimedo, son medios totalmente distintos. Lo que pasa es que no hace falta ser dueño de un medio para que ese medio te convenga. Cuando la denuncia contra Cerimedo también salpica negocios de combustible con el gobierno de Rodrigo Paz, por ejemplo. Y el diario que cubre el caso está en manos de la misma cúpula empresarial de Santa Cruz, que puede beneficiarse de esos mismos negocios. El resultado en los titulares termina pareciéndose bastante al manual de Cerimedo, aunque nadie se lo haya dictado línea por línea. O sea que el objetivo es el mismo, aunque el medio y el dueño sean distintos, ¿no? Exacto, y eso es justo lo que vamos a mostrar ahora, empezando por el medio El Deber. El Deber cambió de dueños en abril del 25. Los nuevos accionistas mayoritarios son Óscar Mario Justiniano, un empresario cruceño que en ese momento presidía la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. El gremio que agrupa a los grandes negocios de esta región, junto a Alejandro Rivera y Miguel Rockhold, mientras la familia Rivero, dueña histórica del diario, se quedó apenas con 20% de la propiedad. Nadia Beller denunció que Fernando Cerimedo estaba tratando de meter a Energía Futura, una empresa de combustibles, en contratos con el gobierno de Rodrigo Paz, así que el diario que más cobertura le dio a este caso hoy está en manos de la misma cúpula empresarial de Santa Cruz, que se beneficiaría de estos mismos negocios si el gobierno de Paz sigue en pie sin sobresaltos hasta ahora. Vaya. Y Unitel, el otro canal protagonista de esta misma cobertura, pues le pertenece a la familia Montesinos, terrateniente con miles de hectáreas en Santa Cruz, que recibió durante gobiernos anteriores por concesiones del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Estamos hablando de una de las familias más poderosas del oriente boliviano, con tierra, con capital y con peso político propio, no de un canal manejado por periodistas independientes que simplemente cubren la noticia del día. Y esa familia, igual que la cúpula empresarial que ahora controla El Deber, tiene todo para ganar si el gobierno de Rodrigo Paz sigue funcionando sin sobresaltos. Mientras Cerimedo esté cerca del poder gestionando negocios de combustible y contratos del Estado, ese entorno empresarial cruceño mantiene una llave abierta hacia el gobierno. Por eso, cuando aparece una denuncia que puede tirar abajo a Cerimedo y salpicar al propio presidente, no hace falta que nadie desde una oficina les baje línea a los periodistas de Unitel. Alcanza con que el dueño del canal entienda que un escándalo así puede costar caro a sus propios intereses, para que la cobertura, sin necesidad de una orden explícita, termine acomodándose para restarle peso a la denuncia. Y Unitel y El Deber, estos dos medios que más espacio le dieron a las sospechas sobre Nadia Beller, responden a la misma élite empresarial cruceña que tiene mucho para perder si un operador político con contactos en el gobierno como
como Fernando Cerimedo, termina condenado por intento de feminicidio. Nadia Beller declaró al salir de la clínica que lo vivido fue un crimen de Estado y que no pensaba retractarse. Unitel recogió esa frase en un artículo correctamente atribuida. El problema aparece cuando ese mismo canal lleva la frase a su página de Facebook y consigue como respuesta principal comentarios que preguntan si fue el Estado el que la embarazó. Tal cual, eso es misoginia puesta a trabajar como gancho de clics. Usar el embarazo de una mujer baleada como chiste busca exactamente lo que busca cualquier campaña de desprestigio contra una denunciante de violencia machista. Restarle credibilidad hasta que el público deje de tomarla en serio. Una página con más de 3 millones de seguidores no llega a ese resultado por casualidad, llega porque decide qué comentario destaca arriba de todo y cuál esconde, y esa curaduría no es para nada neutral. El Deber tituló: Beller recibe apoyo tras atentado, pero crecen las dudas sobre el ataque, citando a José Orlando Peralta, un politólogo consultado como opinión, no como parte de una investigación oficial, que pregunta textualmente si Nadia Beller es inmortal, o si tuvo suerte, o si son balas de goma, o si simplemente es un show. Meter esas 4 preguntas dentro de una nota firmada convierte la sospecha de un solo analista en un titular que circula como si fuera una constatación periodística. Días antes, el mismo diario había titulado: La defensa de Cerimedo afirma que el hijo de Beller no es de él, con la palabra de Margarita Arce, la abogada defensora de Cerimedo, sin contraparte en el mismo título, mientras que Nadia Beller seguía internada por las heridas de bala. Y aquí está lo que ningún titular burlón menciona con el mismo tamaño que debería. Carlos Torres, el fiscal del departamental de La Paz a cargo de la causa de enriquecimiento ilícito, confirmó que en los allanamientos a propiedad de Fernando Cerimedo se secuestraron miles de dólares en efectivo, documentos, equipo que la fiscalía describió como una mini granja de bots, aunque la defensa alegó después que se trataba de teléfonos satelitales y módems. Nadie inventó este dinero. La fiscalía allanó, encontró exactamente el tipo de patrimonio oculto que Nadia Beller ya había denunciado desde la cama de un hospital. Sobre ese mismo dinero, Ernesto Giraldes, el abogado de Cerimedo, dijo que provenía de un contrato de consultoría con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que financia obras y proyectos de gobiernos de la región. La CAF salió a desmentir al abogado por comunicado oficial, asegurando que nunca mantuvo vínculo contractual con él, y esa contradicción quedó documentada por escrito. Y falta una pieza fundamental. La Derecha Diario, el portal digital que Fernando Cerimedo mismo fundó en Argentina, tardó 4 días en siquiera mencionar como noticia la detención de su fundador por tentativa de feminicidio. Y no es ningún descuido editorial, por favor, no es ningún descuido de un portal que publica decenas de notas por día sobre política latinoamericana. Es la misma lógica que el chiste de Unitel y el titular de la paternidad en El Deber. Cuando no conviene hablar de un hecho violento, pues se lo saca de la agenda así tan fácil. Volvamos un paso atrás en el tiempo, porque ahí empezó todo. El mismo día del intento de feminicidio, El Deber ya había puesto como título principal "Problema de carácter sentimental", una de las hipótesis que vincula a Cerimedo con el ataque a Nadia Beller, citando a David Gómez, el comandante de la policía de Santa Cruz. Elegir esta frase como titular apenas horas después de que una mujer recibiera disparos instala desde el primer minuto la idea de un episodio de pareja antes que la de una emboscada armada o un crimen de género, o sea, un posible feminicidio. Es la misma jugada de siempre. Cuando hay un arma de por medio, se busca la palabra sentimental para bajarle el peso al hecho, como si un problema de pareja explicara por sí solo que aparezcan 2 sicarios vestidos de repartidores. Ese titular no miente, porque el comandante efectivamente dijo esa frase, pero elegirla como título principal en lugar de mencionar con el mismo tamaño la otra hipótesis de investigación de la Fiscalía, la de una emboscada planificada, es una decisión editorial que empuja la lectura hacia el lugar más cómodo para el acusado.
Y aquí aparece otra confirmación de algo que Nadia Beyer dijo primero y que la prensa comprobó después. Ella habló de que Fernando Cerimedo intentaba conseguir a la empresa energética Futura contratos dentro del gobierno de Rodrigo Paz, y una investigación periodística documentó exactamente esa situación, además de señalar que Bolivia no tiene una ley de lobby que regule ese tipo de gestiones, a diferencia de, por ejemplo, Argentina. Ese patrón repetido, dinero encontrado donde ella dijo que había dinero, negocios de combustible donde ella dijo que había negocios de combustible, es justo lo que debería obligar a cualquier redacción seria a tratar sus declaraciones con más cuidado, no con más burla. Cuando una fuente acierta varias veces seguidas en detalles verificables, dejar de investigarla para en cambio preguntar si fingió el ataque es una elección editorial, una posición política explícita. María Galindo, activista feminista boliviana conocida por su trabajo con el colectivo Mujeres Criando, lo puso en palabras muy directas en el medio argentino La Vaca. Dijo que existe un esquema mediático de protección gubernamental que calificó de inocultable y nombró en esa lista a El Deber, a Unitel y a Red 1, mientras señaló que los únicos espacios que le dieron cobertura amplia a Nadia Beyer fueron RTP, un canal de noticias boliviano con el conductor Jorge Luis Palenque, y DTV, otro canal de noticias con el conductor Junior Arias. Con todo esto sobre la mesa, la culpabilidad de Fernando Cerimedo todavía le corresponde a un juez. Esa palabra no la va a poner ningún titular, pero el comportamiento de una parte de la prensa boliviana frente a una mujer que denunció un intento de feminicidio sí quedó a la vista, con fecha y con enlace y con todo. Se la puso en duda con preguntas sobre si fingía, se ridiculizó su embarazo en redes, se tituló con la palabra de la defensa antes de la fiscalía, y mientras tanto cada dato verificable que ella había adelantado, el dinero, los negocios, los documentos, se fueron confirmando en allanamientos y desmentidos oficiales. Este contraste entre lo que se pudo comprobar y lo que igual se decidió ridiculizar es la prueba de que desprestigiar a quien denuncia no es un efecto secundario de esta cobertura, sino su función. Muchas gracias, Estefanía. Dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público de oficio en contra del señor Cerimedo por el delito de enriquecimiento, tenemos ya otro allanamiento en este lugar. Evidentemente se han colectado varios documentos, se ha encontrado más de $500,000 de bolivianos, ello en relación a moneda nacional, como también en dólares, y evidentemente también se han encontrado euros. Debemos establecer, vuelvo a reiterar, que se han encontrado documentación, evidentemente que va a ser valorado y analizado, como también hay algo que llama mucho la atención, se han encontrado una mini granja de bots, evidentemente que han sido secuestrados, también se está tomando las grabaciones de los ingresos que habrían tenido el día de hoy, y nosotros seguimos trabajando como Ministerio Público, estamos realizando un trabajo de supervisión de la Comisión de Fiscales y estamos realizando de esta manera unos allanamientos simultáneos. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Las fake news en la carrera de Fernando Cerimedo empiezan por su autobiografía. En distintas entrevistas ha dicho que fue becado en Harvard, que estudió en Puerto Rico, que se entrenó con los Navy SEALs, que hizo 4 cursos de comunicación político en la Universidad de Phoenix o que participó en la campaña de Barack Obama. ¿Hay alguna prueba de que esa sea su trayectoria? Ninguna. Su nombre no aparece en Harvard, en los Navy SEALs, ni mucho menos en la campaña de Obama. En cambio, sí figura como empleado de una empresa de taxis en Mar del Plata, asesor de una empresa de seguros, operario en una fábrica de plásticos o docente de escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Su suerte cambió a partir de fundar la consultora Numen en 2019. Desde ese momento empieza un ascenso que lo llevará a codearse con lo más alto del poder político en toda América. ¿En qué se apalanca este despegue? ¿Es un encantador de serpientes? ¿Fue reclutado por algún servicio de inteligencia? Esas preguntas aún no tienen respuesta, aunque la periodista argentina Natalia Bolosin encontró que Cerimedo comparte sociedades con las figuras más oscuras de los servicios de inteligencia argentinos. Como bien sabemos hoy, la especialidad de Cerimedo es la creación de granjas de bots destinadas a falsificar el debate público en redes sociales. Su participación en la campaña que llevó a Milei a la presidencia de Argentina fue una suerte de despegue
despegue definitivo después de su paso por Chile y Brasil. Eso le permitió ingresar al círculo de Trump y luego vinieron las campañas electorales en Honduras y en Bolivia, donde tuvo su participación más destacada. Esto decía Cerimedo durante una entrevista poco más de un año atrás. Escuchémoslo. No, tengo una cadena de medios. Una cadena de medios, sí. Se llama La Derecha Diario, y en Estados Unidos yo soy socio ahora de una de las empresas de Trump, que es Salem Media, que tiene 135 estaciones de radio en Estados Unidos y 43 periódicos. Eso lo acoplamos a gran parte del trabajo con 2 empresas más, que es Ace y Nucleus, que son las empresas que trabajaron y que rindieron servicios a la campaña de Trump. Sí. Esos son los sistemas que nosotros representamos en Latinoamérica. Nuestros servicios suelen ser caros, por eso cuando dicen trabajás para Rodrigo Paz, yo lo adoro a Rodrigo Paz, es mi amigo, como digo, pero bueno, lamentablemente yo tengo socios, yo represento otras empresas y somos caros, digamos, para ¿Tampoco le has dado algún consejo nunca, Rodrigo? Me refiero... Sí, obviamente como amigo sí, pero es una campaña... Sí, por supuesto me han pedido consejos, pero no puedo yo ponerle servicio a mi agencia, en esa campaña porque realmente no tienen presupuesto, y yo respondo también a socios. Mis servicios son muy caros, Rodrigo Paz no los podría pagar. ¿Quién los habrá pagado entonces? Porque los prestó, será porque lo adora a Rodrigo Paz. En el fragmento que acabamos de escuchar, además de la empresa de Trump, Cerimedo menciona a 2 empresas de las que él sería representante en Latinoamérica, Iceover y Nucleus. Ambas son propiedad de un consultor estadounidense, Brett Parscale, al que ya nombramos en este programa. Parscale se incorporó al equipo de Trump antes de su primera campaña electoral y luego se convirtió en su principal consultor en materia de comunicación política digital. Prestemos atención a lo que dice Cerimedo durante la recepción de un premio en Estados Unidos. I want to say something in English. Thank you to Brad Parscale for believing in me all the time and give me your technology, and Tim Dunn for do the fighting in Latin America against socialism. Thank you, Brad. Gracias, Brad Parscale, por creer en mí, darme tu tecnología. ¿Cuál es esta tecnología? Nucleus, una de las empresas mencionadas, ofrece un software integrado con inteligencia artificial que puede ser utilizado como centro de comando para gestionar campañas políticas, incluyendo la recaudación de fondos. Este tipo de servicios incluye 2 modalidades: lo que se dice públicamente y puede figurar en un contrato, y lo que conviene que no se sepa y que se acuerda oficiosamente. Gracias, Brad, por darme tu tecnología. ¿Su tecnología será una versión avanzada de algo similar a esto? Cerimedo trabaja de adulterar la democracia, falsificando el debate en redes sociales mediante la utilización de granjas de bots. ¿Qué es una granja de bots y cómo funciona, Aina? Bueno, las hay de distintos tipos y una de las cualidades que las diferencias son los niveles de automatización. En el nivel más básico se trata de cuentas en lote que son operadas manualmente. La ventaja de estas granjas es que son muy difíciles de detectar, incluso para los algoritmos de las grandes plataformas. Su desventaja es que operarlas es lento, artesanal y demanda mucha mano de obra, personas reales. En un segundo nivel tenemos las granjas semiautomáticas que utilizan software comercial normalmente empleado por community managers para programar publicaciones en múltiples cuentas, programas que permiten automatizar publicaciones y respuestas predefinidas, y también introducir variaciones para que las publicaciones no sean exactamente idénticas. El tercer nivel, el más avanzado, es el que utiliza inteligencia artificial. Mediante los modelos de lenguaje se puede generar un texto único para cada cuenta, redactado con distintos estilos e incluso simulando errores de tipeo para dificultar su detección. Una de las dificultades para este tipo de operaciones no es tanto la creación de las cuentas ni el momento de su intervención en una campaña, sino mantenerlas vivas cuando no tienen trabajo. Para dificultar la detección, las mejores granjas de bots simulan actividad orgánica trivial, como si la cuenta perteneciera a una persona física, y se utilizan proxies y VPN para simular ubicaciones diferentes. Una de las operaciones realizadas por Brett Parscale durante la primera campaña electoral de Donald Trump, el llamado Proyecto Álamo, ilustra cómo trabajan. Hoy, con más tecnología, pues lo pueden hacer todavía mejor. En aquella ocasión, el objetivo era suprimir votantes de grupos sociales más proclives a inclinarse por la candidatura de Hillary Clinton. La campaña incluía 3 universos: afroamericanos, mujeres jóvenes y hombres blancos, liberales e idealistas. ¿Cómo
cómo operaban para suprimir el voto de los afroamericanos por Hillary Clinton, pues generaron lo que se llamaban posteos oscuros mediante la microsegmentación que solo podían ver este grupo al que estaba dirigido. En uno de estos posteos, la voz falsificada de Hillary Clinton describía a los hombres afroamericanos como superdepredadores sexuales. Hay eslabones de esta tecnología a la que no es fácil acceder, pero otros los podemos encontrar incluso en las plataformas de comercio electrónico. Por ejemplo, este Farmbox, que por $299 permite conectar 40 celulares. La publicación nos anuncia que lo podemos usar para intervenir en YouTube, Spotify, TikTok, WhatsApp, Instagram y en otras redes sociales. Instala el software ClickFarm en tu PC, dice el texto del anuncio, y podés operar el dispositivo por lotes u operar un teléfono móvil individualmente. Una persona puede controlar 12 teléfonos móviles al mismo tiempo, realizar la misma tarea o realizar diferentes tareas por separado y construir fácilmente una matriz de red de miles de teléfonos móviles, concluye el anuncio. Además de este modelo que utiliza teléfonos celulares físicos, hay otras granjas de bots que mediante software simulan cientos o miles de teléfonos sin necesidad de tener el aparato. La piedra en el zapato que más molesta a estos falsificadores de la democracia es ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y aquí en México está concentrado el mayor poder de fuego de estas redes tóxicas. El diputado de Morena, Arturo Ávila, invitado de Canal Red en varios espacios, denunció hace poco que Cerimedo, junto a su socio Javier Negre, fueron contratados por Ricardo Salinas Pliego para activar un ecosistema digital de amplificación de narrativas falsas. Ávila agrega que operan más de 500,000 cuentas falsas a través de granjas de bots distribuidas en Latinoamérica, Estados Unidos y España. A diferencia de lo que ocurría con los consultores políticos del pasado, esta nueva generación de arquitectos del caos e intoxicadores de la opinión consideran que su trabajo no empieza ni termina con una elección. Su labor es permanente e ininterrumpida. Por eso son mucho más peligrosos. Es un honor estar aquí y abrir un espacio para un argentino. Y mira que quien está hablando es un brasileño. Pero un hombre que casi me puse en el cárcel. Y esto no es un chiste. Fernando Cerimedo tuvo el coraje de desde Argentina ayudar a Brasil. ¿Cómo? Denunciando a las posibles fraudes electorales que se pasaron en 2022 en la elección que puso el socialista Lula da Silva como presidente electo de Brasil. Fernando Cerimedo utilizó la data, los datos del Tribunal Superior Electoral. Todavía sus videos en YouTube hasta hoy siguen censurados en Brasil. Y así se pasan en las dictaduras. Y hoy nos acompaña directora de Diario Red, de Sinsonte, compañera de Canal Red América Latina, Daniela Pastrana. Dani, bienvenida a la base América Latina, tu casa. Qué gusto verte aquí. Pues como siempre, un gusto de estar con ustedes. Dani, quedó descabezada esa maquinaria de intoxicación que Fernando Cerimedo ayudó a crear. Una vez descabezada, ¿cuál crees que va a ser la trayectoria? ¿Cómo van a seguir? ¿Seguirá funcionando? ¿Cómo ves la evolución? Sí, yo creo que va a seguir funcionando y además no creo que tarden mucho en suplirlo. El papel que tiene personajes como Cerimedo o como que tiene Javier Negre en España es el de los peones de un juego de ajedrez, ¿no? Que operan, hacen el trabajo sucio, pero que son básicamente desechables, como hemos visto con Cerimedo, que todo el mundo dice, sí, yo como que no lo conocía. Porque realmente en lo que se ha trabajado en este tiempo, y creo que es lo que está revelando este caso, es una arquitectura,
que opera en varios países, que opera transnacionalmente, que tiene ya un modelo de funcionamiento, ¿no? Que parte incluso de este modelo de Cambridge Analytics, y se van haciendo las empresas que imitan el modelo y que pues solo necesitan para operar personajes que no tengan escrúpulos y que sean expertos en mentir, como el caso de Cerimedo. Daniela, gracias por estar en la Base América Latina. Te preguntaría sobre el capítulo específico de México, de la derecha Diario, de Cerimedo, de Negre. ¿Qué sabemos? Estuviste escribiendo artículos al respecto para situar todo este entramado acá en México. Bueno, el caso en México ha estado, creo yo, operado a partir de un personaje que es ciertamente amigo acá del Canal Red, que es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que es experto también en generar ruido, en hacer caos y que ha ocupado mucho dinero en utilizar campañas de desprestigio de la izquierda y también de otros grupos, incluido Canal Red. Él se alía con los dos y claramente es el mismo modo de operar que lo vimos pues cuando fue la marcha de la generación Z. En varios momentos lo hemos visto operando del mismo modo, con la misma forma. Ahora, ellos sí habían dicho, y Negre había dicho que Ricardo Salinas Pliego lo había traído a México y que estaban haciendo una alianza, pero no se había visto tan explícitamente quiénes eran las personas que estaban trabajando para ellos. Y la verdad, para mí ha sido una enorme sorpresa ver el nivel de los personajes que están, digamos, haciendo los posts, ¿no? Estos posts que se distribuyen luego en granjas de bots y que son realmente personajes que dices, ¿de qué cuento del siglo XV los fueron a sacar? Porque en realidad, vamos, o sea, cristeros, pentecostales, gente que tiene un nivel de fanatismo hacia ciertas cuestiones de la derecha que parecía, o que hubiéramos pensado que ya estaban superados en el siglo XXI y que tristemente estamos viendo que no, que aquí los tenemos operando directamente en estas enormes granjas, y entonces entiendes el nivel de violencia que se expresa en las redes cuando escuchas o cuando lees los libros que han escrito estos célebres personajes. Daniela, ahora que vimos un poquito, ¿no?, de la monstruosidad que han construido alrededor de todo el continente con todo ese dinero, si un señor tiene en su casa una mini granja de bots, imagínate, ¿no? Y le encuentran centenares de miles de dólares, imagínate el alcance de todo esto, ¿no? El nivel de financiación. Una se pregunta, desde el lado progresista, desde los pequeños, humildes medios de izquierda, ¿cómo se afronta esto ahora que se viene una embestida brutal en México y en América Latina con las elecciones? Bueno, yo creo que sí, efectivamente se viene una embestida mucho mayor, es como el coletazo final. Creo que tenemos que esperar una virulencia mucho mayor, creo que la estamos viendo ayer mismo por no sé si fue ayer o si antier, pero con un tuit que puso Mario Campa, de inmediato Javier Negre le contestó y un montón de gente. Digo, no te lo voy a contar a ti, que has sido víctima durante mucho tiempo de estos grupos que operan con un cierto patrón, pero creo que sí podemos esperar mucho más virulencia en algunas redes sociales. Creo que tendría que haber ya algún tipo de intervención de las autoridades, policías cibernéticas, o sea, ya está detectado el problema y esa es parte de las cosas que creo que esto nos ha permitido poner en la mesa algo que sabíamos que existía, pero ya lo estamos viendo. En Brasil, por ejemplo, bloqueamos la derecha Diario, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar qué medidas vamos a tomar, porque ya sabemos lo que están haciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los distintos gobiernos? Como bien dices, el de Brasil, que ha tomado medidas mucho más en serio. Aquí en México lo están intentando, luego creo que un poco tibiamente, de pronto así como que intentan dar un paso, ven que hay una reacción en contra, se regresan un poquito. Creo que tendría que ser mucho más firme las acciones para controlar a estas granjas de bots, que ya lo que hemos visto es que hacen mucho daño a las sociedades. O sea, eso es lo que hemos visto.
esto, ¿no? Son sumamente dañinas, van a seguir con el argumento de la censura porque es lo único que les da, pero creo que si no se les detiene a tiempo y dejas que sigan creciendo ya con la forma en la que vemos que han operado, pues al final de cuentas lo que estás provocando es un daño social que puede tener poca reversa. Daniela Pastrana, muchas gracias por tu análisis. Siempre un placer escucharte. Pues un encanto, encantada de estar aquí. Y llegamos al final de este programa y qué mejor momento que animarles a que se suscriban a nuestras plataformas en redes sociales, La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok también, esta red que tan intoxicada está permanentemente por estas bots y cuentas automatizadas y cuentas que propagan odio. Suscríbanse mejor a La Base América Latina de Canal Red Latinoamérica y también si quieren que sigamos con nuestro trabajo, pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Es sumamente importante para nosotros su apoyo. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 hora chilanga, como siempre. Hasta pronto.